Vamos ahora con un experto en la materia, por lo que me da muchísimo gusto y le presento a continuación al doctor Alfredo Muraita, quien es médico, pediatra, infectólogo y que nos puede dar un panorama mucho más concreto, mucho más real de lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país. Doctor, estamos hablando del rezago en el asunto de la vacunación para niñas y niños en México. ¿Cómo estamos actualmente? ¿Cuáles son los datos que usted tiene al respecto de esto? Bueno, primero muchas gracias por poderme dirigir a tu auditorio y sobre este tema que es de particular importancia para la salud. Primero, te quiero comentar que después del lavado de manos, la vacunación es uno de los factores más importantes que ha hecho que disminuya la mortalidad por enfermedades infecciosas en nuestro país y en todo el mundo. El rezago de las vacunas se debe a múltiples factores y el principal de ellos ha sido, bueno, la pandemia evitó que fuera mucha gente a ponerse la vacuna, pero la segunda es que no existe o que no estuvieran en las instituciones de salud el biológico adecuado para cada una de las edades. Hay un biológico para el recién nacido, hay un biológico para el preescolar, el escolar, para el adolescente, para el adulto mayor. Existe un biológico específico de cada uno de estos. Desgraciadamente, y existe una cartilla de vacunación hecha por Cencia, que es el centro que se dedica a la vacunación en México, para este tipo de vacunas, pero ante la ausencia de las autoridades de tener este biológico, pues no hay manera que se aplique solo de manera privada. Se estima aproximadamente que hay un rezago más o menos de un 40 a 50% en la vacunación, dependiendo del tipo de vacuna que estemos hablando. En sarampión por poner un ejemplo, sarampión tiene un rezago del 30% de los pacientes no se vacunaron y no se han revacunado posteriormente porque necesita una revacunación esta vacuna, cerca del 50% de los pacientes. Esto se debe a la ausencia de vacunación y a la falta de el personal de salud y el público en general de conocer acerca de la vacunación, la trascendencia que tiene para aplicarse la vacuna. Asimismo, la vacuna de neumococo, que es súper importante para evitar infecciones por este tipo de bacteria que puede causar neumonía, meningitis, entre otras cosas, ¿verdad? Y puede ser mortal en muchas ocasiones. Es trascendente que se ponga y que se aplique en determinadas edades de la vida, ya sea en el adulto, en el adulto mayor, como tanto en el niño antes de los 2 años. Entonces, hay un rezago muy importante de vacunación en nuestro país y eso trae como consecuencia pues aumento de las tasas de mortalidad, aumento del número de infecciones, disminución de los días laborables por cuidar al paciente o por o enfermedad del mismo adulto. Eso es un verdadero problema por la inequidad que existe en la vacunación. Tenemos, por poner otro ejemplo, la vacuna de COVID. En Estados Unidos ya se autorizó la vacuna bivalente para los niños de 6 meses en adelante. En México pues todavía estamos en los 5 años. Todavía nos falta mucho para llegar a las metas planteadas por la Organización Mundial de la Salud en secundarias a la vacunación. Bueno. Doctor, usted hace mención en esto último, precisamente, de que todavía nos falta mucho cuando solíamos ser un ejemplo en los esquemas de vacunación frente a otros países, incluso desarrollados como lo son Estados Unidos. ¿Cuál es el riesgo que se tiene y que usted ya mencionaba algunos, pero incluso este retorno de enfermedades que ya se consideraban erradicadas en nuestro país? Bueno, el riesgo más importante y sobre todo con la migración que estamos teniendo es
el resurgimiento de enfermedades que en nuestro país no se habían presentado, como puede ser la polio, como es el sarampión, que hemos tenido casos, como es la difteria, la toserina, como es el tétanos. Cuando estaba yo escuchando acerca de la señora que no encontraba la vacuna, y es indicativo el tétanos, el aplicarse la vacuna de influenza a la mujer embarazada es trascendente para proteger al recién nacido y a la señora, y ponerla después de los 6 meses de edad y en los adultos mayores. Entonces, el resurgimiento de todas esas enfermedades infecto-contagiosas prevenibles por vacunación, vamos a tener nosotros un boom de este tipo de enfermedades, lo cual va a traer como consecuencia pues graves trastornos económicos, sociales, a la población que las llega a presentar, y a los grupos de riesgo. Bueno, doctor, usted que conoce precisamente cómo nos encontramos en cuanto a las vacunas, entonces me dice, sí había o sí hay de manera privada, pero no se está aplicando de manera adecuada en los hospitales públicos. Entonces, pues lo que se dice o se decía por parte de las autoridades de que no estaba habiendo un abasto, entonces, ¿era falso? Pues digamos que en los hospitales públicos el biológico no llega con la facilidad que llega a los hospitales privados, y esto pues se puede ver a acaparamiento de las vacunas, a una falta de distribución adecuada, falta de manejo de la red de fría, falta de conocimiento acerca de la distribución y localización de las mismas, ¿no? Entonces, y falta de conocimiento del personal de salud para poderlo reportar automáticamente, que no tienen la vacuna para poderla aplicar, ¿no? Y entre otras cosas también la falta de, en nuestro país se dio, por decir algo, de la vacuna de tuberculosis a principios de año, fue predominantemente porque la falta de importación de la vacuna por los permisos de COFEPRIS. Entonces, hay situaciones que son políticas y que repercuten económicamente en la población y que van a repercutir económicamente en las familias, ¿no? Porque simplemente tenemos que tener nosotros el abasto, sí, ya sea por un lado o por el otro, o ya sea privado o público, aunque la Constitución dice que todos tenemos el derecho a la vacunación, pues debemos pero pues aparentemente si no hay el biológico, pues no podremos tener el derecho, pero pues no tenemos la aplicación del mismo, ¿no? Y hay un desconocimiento muchas veces, a veces, del personal de salud, de cómo o cuándo aplicarla, cómo se pueden aplicar, o en qué momento o cuándo revacunar a los pacientes, ¿no? Bueno, ¿por qué existe este desconocimiento, doctor? Y ya para terminar esta entrevista. Hay una guía de vacunador que está muy bien hecha, honestamente, pero no todo el mundo la lee, como todo siempre pasa, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos talleres de difusión masiva de la aplicación de vacunas. Hay grupos antivacunas que piensan que es inadecuado la aplicación de una vacuna. Sí. Y es irrisorio pensar que a estas alturas del partido hay alguien que esté en contra de la vacunación, pero existen este tipo de grupos. Yo creo que lo que debemos hacer es tener todo el arsenal terapéutico de la vacunación, de la vacunología de las vacunas, y aplicarlas lo más posible para evitar las enfermedades y así disminuir la carga de enfermedad infecto contagiosa prevenible por vacunación. Definitivamente. Así es. Bueno, doctor. Doctor, le agradecemos estos minutos con Mega Noticias. Sin duda es un tema bien preocupante y que debemos de seguir poniéndolo sobre la mesa para que las autoridades pues se pongan las pilas, ¿no? Que básicamente a veces hace falta nada más la voluntad para hacerlo. El doctor Alfredo Moraita, médico pediatra, infectólogo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ti por la entrevista y espero que haya sido de utilidad, y realmente es un tema alarmante que no haya las vacunas para la aplicación.
en la población. Totalmente. Por eso es que lo ponemos sobre la mesa. Gracias, doctor. Un abrazo, que tenga excelente tarde. Usted y yo vamos a la pausa y regresamos con más. No se vayan.